Para moverse por este tema, empezaremos con unos conceptos básicos de estadística. Es importante conocer el significado de algunos conceptos que involucran el análisis de la información. Entre esos conceptos están la población, la muestra y la variable. ¿Qué es la población? La población es cualquier conjunto de unidades o elementos claramente definidos del cual estamos interesados en obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para abarcar. Los elementos pueden ser personas, hogares, empresas, entre otros. La muestra es un subconjunto representativo de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos observaciones. Cuando la población es pequeña, la muestra puede ser igual a la población. La variable es una característica observable de la población o de la muestra cuya medida puede cambiar de valor. Según su naturaleza, pueden ser cualitativa o cuantitativa. Una variable cualitativa es aquella que representa cualidades, atributos o características no numéricas. Una variable cuantitativa es aquella característica de la población o de la muestra que es posible representar numéricamente. Hola. Como vimos, la estadística se trabaja en dos grandes grupos de variables, que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que estudian los gustos, preferencias, cualidades, opiniones, mientras que las variables cuantitativas son aquellas variables cuyos datos brindan información en una escala numérica y a su vez estos se pueden caracterizar en dos grandes grupos, datos agrupados y datos no agrupados. En datos agrupados, mediante diagramas de tallo y hojas, tablas de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencias y ojivas. Y por otro lado tenemos los datos no agrupados mediante las medidas de tendencia central que son la media, la mediana y la moda. Es factible clasificar las variables cuantitativas teniendo en cuenta qué tipo de números son. Así, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discreta es aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos variables cualesquiera de una característica. Ejemplo, en una familia el número de hijos puede tomar cualquiera de los valores 0, 1, 2, 3, pero no puede ser 2.5, 3.8, pues es una variable discreta. Mientras que las continuas son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Por ejemplo, la altura de 5 amigos, 1,73, 1,80, 1,87, 1,70, 1,83, dependiendo de la exactitud de la medida. Esto es una variable continua. En ocasiones, se requiere realizar un estudio acerca de una población, pero no es posible conocer la opinión de todos los individuos de esta. Por tal motivo, es común seleccionar a cierto grupo de individuos de la población y hacer el respectivo estudio sobre ellos, de tal manera que los resultados sean lo más cercano posibles como si se hiciera a toda la población. En la estadística, se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria, se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. En otras palabras, que sea una muestra representativa y aleatoria a la vez. El muestreo aleatorio simple es un método donde la selección se hace de tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser escogida de la población. Se utiliza cuando los datos son casi homogéneos. El muestreo estratificado aleatorio
Es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento y con estos individuos se forma la muestra final. El muestreo sistemático es una variante del muestreo aleatorio simple. Se aplica cuando la población está listada en algún orden, es decir, está organizada por códigos, fecha, hora, orden de llegada, etc. El muestreo por conglomerados es un método en el cual la población está dividida en grupos o conglomerados debido a su organización. El muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a uno.